Bueno, China se encuentra en un proceso de transición a un nuevo modelo de crecimiento, desde uno basado fundamentalmente en la inversión pública, inversión extranjera y en las exportaciones y en la industria pesada, a un modelo más basado en el consumo y en los servicios, en el consumo doméstico. Eso está ocasionando una desaceleración de la economía que de hecho se ha visto reflejado recientemente en titulares en toda la prensa internacional, quizá con un cierto exceso de alarmismo. Los últimos datos que tenemos del tercer trimestre, que incluyen los episodios del verano, dan un crecimiento del 6,9%, que sí confirma esa tendencia a la baja, pero que está bastante lejos del colapso que algunos anunciaban. El idioma español está viviendo el inicio, yo creo, de un auge en este mercado. De ser considerado un idioma secundario, la prioridad absoluta de todos los chinos es estudiar inglés. De hecho, están todos estudiando inglés, todos los que todavía no lo hablan, pero esa misma realidad de que todo el mundo está aprendiendo inglés hace que la necesidad de diferenciarse les lleve a buscar idiomas adicionales, y dentro de esos, obviamente, una opción importante es el español, tanto por su importancia a nivel mundial, al ser la segunda lengua nativa del mundo, la tercera más hablada y la segunda en presencia en Internet, como por su difusión geográfica y el elevado interés que las empresas chinas tienen por América Latina. Vemos como hay un interés creciente por parte de universidades, academias, empresas e instituciones educativas españolas por captar el creciente flujo de estudiantes chinos que cada año salen al exterior. No es algo privativo de nuestras empresas y entidades educativas, es algo generalizado, y hoy por hoy, siendo además China el país que más estudiantes tienen en el exterior, hay una intensa competencia de todo el mundo por captar una parte de estos estudiantes chinos. Por una parte, como decía, el interés por el idioma es creciente. Ese interés por el idioma puede tener diferentes motivos. Uno es simplemente añadir el idioma a su currículum para diferenciarse frente a aquellos que solamente hablan chino o solamente hablan chino e inglés, y otro es aprender español para cursar estudios en España. De los primeros hay un número creciente, de los segundos también, y de hecho se está viendo en el número de visados de estudios que se expiden para estudiar en España en español. Buena parte de los que marchan a formarse en España en español han aprendido previamente español en China, puesto que de hecho es un requisito para obtener el visado de estudios. Para estudiar en español se exige un nivel mínimo de español que garantice que el estudiante va a aprovechar las enseñanzas. El público potencial, quiero decir, la renta per cápita china es más baja que la española, eso es cierto, pero primero hay varios elementos que nos deben modificar ese enfoque. En primer lugar, esa renta per cápita es creciente. La clase media china tiene una renta disponible que está creciendo en torno al 15-20% anual en los últimos años, más de lo que crece el PIB. En segundo lugar, esa clase media es ya la mayor del mundo, por encima de la de Estados Unidos. Y en tercer lugar, la propia estructura social china, con la política de hijo único que solo en los últimos meses, años, se está relajando, hace que cada estudiante, cada hijo único, se beneficie de las rentas de sus dos progenitores y también de sus 4 abuelos, puesto que los padres también eran hijos únicos. Hay 6 adultos cuyas rentas van dirigidas a todos los gastos de este pequeño emperador, gastos educativos y de todo tipo. A esto hay que añadir además, como decía antes, la intensa competencia en el mercado laboral chino, y a eso hay que añadir además la prioridad cultural que en China se da a la educación como objeto fundamental del gasto de las familias. Hasta ahora, y todavía ahora, el mayor número de estudiantes de español en China se concentra en las universidades, unos 30 y tantos mil estudiantes de español en 60 universidades que tienen departamento de español. El número de estudiantes en secundaria es muy inferior, es solo de unos pocos miles. Esa es una gran asignatura pendiente, y de hecho eso es una labor que está haciendo desde el Instituto Cervantes, el Ministerio de Educación, formar profesores de español en enseñanza secundaria, de los cuales todavía no hay suficientes como para poder expandir ese número de estudiantes. Aparte de estas dos vías para estudiar español, universidades y escuelas secundarias, desde hace casi 10 años existe en Pekín un Instituto Cervantes,
ubicado justo debajo de nuestra oficina comercial, que tiene unos 4.000 estudiantes por año aproximadamente. Y de forma más reciente todavía se ha producido en estos últimos años un gran crecimiento del número de academias privadas que imparten clases de español en diferentes lugares de China, facilitando además el acceso a muchas familias que, o bien por no haber una universidad o una escuela secundaria en su ciudad donde se ofrezca el idioma, o bien por vivir lejos, vivir en la misma ciudad, pero vivir lejos, por ejemplo, el Instituto Cervantes, con las dificultades de tráfico que tiene Pekín, el tener acceso a este canal privado a academias de idiomas ha facilitado mucho el estudio del español. Los chinos se fían mucho de dos criterios para seleccionar el lugar de su estudio en el exterior. Uno es los rankings internacionales, como los estudiantes de todo el mundo, y otro es la lista de centros recomendados que publica el propio Ministerio Chino de Educación. En el caso de los rankings internacionales y en el caso de España, eso beneficia especialmente a nuestras escuelas de negocios, que están posicionadas en los primeros lugares del mundo, y eso se está viendo ya en el número de estudiantes chinos en las mismas. Y en el caso de la lista de centros recomendados por parte del Ministerio Chino de Educación, eso beneficia fundamentalmente a nuestras universidades públicas, ya que el Ministerio Chino de Educación es mucho más reticente a incluir universidades privadas en ese listado. Los estudiantes chinos están tanto en universidades públicas como privadas, fundamentalmente públicas, porque como digo, se fían del listado que publica su propio ministerio, y fundamentalmente aquellas que expiden título oficial, que es requisito imprescindible para que puedan convalidarlo a su regreso a China, no título propio. Y digo convalidarlo a su regreso a China porque, a diferencia de lo que ocurría hace 10, 12 años, la inmensa mayoría de los estudiantes chinos que estudian en el exterior vuelven a China porque entienden que es donde existen verdaderas oportunidades, mientras que en los años 2003, 2004, una parte importante de esos estudiantes optaban por quedarse en el país de sus estudios por entender que les ofrecía mejores oportunidades laborales. El creciente número de estudiantes chinos que viajan al exterior presenta oportunidades para las empresas e instituciones educativas, por supuesto, pero también para empresas de otros sectores. Por ejemplo, el más obvio es el sector seguros, en el cual, porque es obligatorio contar un seguro para estudiar en España, pero hay otros sectores como el sector inmobiliario, en el cual la decisión de inversión de las familias chinas en el exterior, entre otros factores, considera la formación de sus hijos y por lo tanto adquieren una vivienda en la que sus hijos residan mientras cursan la carrera en el exterior y en la que los padres se puedan alojar cuando les visiten. Este es el hilo conductor de las dos presentaciones que vamos a hacer mañana y pasado en la feria, que llevan como lema España, un lugar para estudiar, un lugar para vivir y un lugar para invertir. El canal de comercialización más estable es el de los agentes educativos, agentes que no solamente ayudan al estudiante a elegir el lugar de destino, sino que le ayudan con toda la tramitación, toda la búsqueda de alojamiento, los seguros, los visados y todo aquello que es preciso para completar la matriculación y desplazamiento del estudiante al exterior. Son empresas chinas, son agencias que se dedican a esto. Algunas de ellas están vinculadas a universidades chinas, otras son independientes y hay un número creciente. En la propia feria, los organizadores de la feria facilitan el contacto con estos agentes para las instituciones educativas interesadas. Los primeros pasos que debe seguir una institución educativa española interesada en captar chinos, estudiantes chinos, es, en primer lugar, si es una universidad, intentar estar en el listado que publica el Ministerio de Educación, puesto que es un criterio de selección importante para los estudiantes chinos. En segundo lugar, hacer labor comercial a través de un agente, a través de un convenio de intercambio con una universidad china o por su propia cuenta, mediante presencia en acciones de promoción como esta feria. A ver, todo lo que es online en China está disparado, pero hay que tener en cuenta que Internet en China es un mundo distinto al Internet exterior. Ofrecer enseñanza online desde servidores situados fuera de China es muy difícil y es prácticamente seguro que se bloquee por temor a que por ese canal se cuelen contenidos no autorizados. Es decir, la enseñanza online se debería ofrecer desde China. Salvo sorpresas en la evolución económica del país, la tendencia sigue siendo la misma, sigue creciendo la clase media, sigue
habiendo competencia creciente en el mercado laboral, sigue existiendo la necesidad de diferenciarse, los números de estudiantes que salen al exterior siguen creciendo, estamos aproximándonos ya al 500.000 de estudiantes chinos en el exterior cada año, y aunque sus prioridades fundamentales sean los países anglosajones, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, lo cierto es que la importancia del español a nivel global nos permite colocarnos como destino atractivo justo por detrás de estos líderes del mercado. Es el mercado de mayor crecimiento en el mundo, es el mayor mercado ya por dimensiones de estudiantes internacionales en el mundo. Aquella empresa que ofrezca servicios educativos y que desee contar con estudiantes internacionales necesariamente tiene que mirar a China, y así lo estamos viendo año tras año. El interés es creciente tanto en las acciones de promoción que organizamos como esta feria, como en las consultas que nos llegan a nuestra oficina y a las otras oficinas en China. Ese interés es creciente y está dando frutos, puesto que cada vez son más los estudiantes chinos que viajan a España.